Por si las moscas, hoy vamos a hablar de hongos a propósito de la publicación de este libro, Estado de Hongos. Es temporada de lluvias y algunos mercados de la Ciudad de México comienzan a llenarse de estos hongos hermosos, sabrosos y muy intrigantes, pero sabemos muy poco de dónde vienen o quién los recolecta, perdón. Pero este libro nos invita a adentrarnos en los bosques húmedos y con las personas indicadas para mirar este universo. Y me acompaña la autora Nana Watabe y María Álvarez, que es la editora de este libro. Ella tiene una editorial especializada en asuntos culinarios llamada Novo. Muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Gracias a ti, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, en la introducción, Ana, hablas de cómo fue que te encontraste con este universo, porque realmente es un mundo en sí mismo. ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo fue que pasó esto. Pues fue, creo que un momento mágico, como es el mundo, exactamente los hongos, y yo nunca había visto estas formas, ¿no? Y llegó el velador, literal, con una cubeta llena de hongos, ¿no? Tú estabas trabajando en un proyecto en el campo, ¿no? Exactamente, estaba en un rancho El Camino, estábamos haciendo huertos, conceptos de permacultura, y bueno, en una mañana cualquiera llega y le pregunto, ¿qué traes en esa canasta, ¿no? En esa cubeta? Y me dice como de la manera más obvia, o sea, hongos. Y bueno, me tardó un mes hasta más en convencerlo en que me llevara al bosque y desde ese momento sigo aquí. Claro, ¿qué fue tu experiencia de adentrarte en el bosque? Porque hay que decir, para la gente que los hongos no se cultivan, es decir, los hongos solamente se recolectan y esa es la manera en que los tenemos en nuestra mesa. Exacto. Para mí creo que fue como un clic muy interesante que sucede justo cuando te encuentras ese primer hongo, ¿no? Nunca lo has visto en su estado natural y por ende creo que esa primera vez de ver el hongo me cambió la vida, como es el ir a recolectar un hongo y aprender de cómo es la labor tan difícil de tener 1 kilo de estas bellezas en tu mesa, ¿no? Son familias que se pasan todo un día, ¿no? Recolectando todos estos kilos, pero tú al tratar de encontrar solamente uno de ellos, te das cuenta qué tan difícil y qué tan enriquecedor también es. Y qué tan único es, ¿no? Exacto. María, tu tarea es siempre fascinante, que es convertir estas experiencias culinarias en productos editoriales. Cuéntanos, ¿qué retos tuviste al enfrentarte con este mundo de los hongos? Bueno, el reto mayor es que partía de la curiosidad y o sea, del gusto de comer hongos, pero también del desconocimiento total de cómo llegan a ser un platillo, claro, ¿no? Y bueno, el primer libro de Novo quisimos que fuera esto, que sí vamos a hablar de comida, pero vamos a hablar de comida a fondo. ¿De dónde viene? Detrás, claro. ¿Qué personas y qué procesos participan para que te llegue ese plato a la mesa, o que puedas ir a este restaurante, o que este chef esté expresándose a través de esto? Y los hongos, pues son como no sé, el statement perfecto para decir, vámonos al bosque, de la mano de Nanae, que conoce, y para mí también fue. Antes de hacer este libro, yo no había ido a recolectar hongos, había visto en los mercados causan esta fascinación, como dice Ana, son formas y tienen colores y tienen aspectos que no se parecen ni siquiera a los que son de la misma especie, ¿no? Claro. Entonces, y también tienen todo este trasfondo cultural, medicinal, biológico, gastronómico. Increíble que ustedes lo mencionan en esa introducción, en donde también son un reino en sí mismo, en donde están entre animales o personas inteligentes o plantas, que no. Algunos tienen propiedades psicotrópicas, estos son son comestibles y por supuesto están en nuestras culturas o sea, así como están los psicotrópicos en nuestras culturas
mesoamericanas desde siempre, han estado estos hongos también en nuestras mesas. Nanae, tienes una distribución más o menos restringida en el libro de los hongos. Hablas de Oaxaca, hablas del Estado de México, hablas de Puebla, pero ¿son los únicos lugares en donde se recolectan hongos o por qué te concentraste en estos estados? Pues mira, el Estado de México, queridísimo, es porque está muy cerca de la ciudad, Claro. ¿no? Entonces es darnos cuenta que estas bellezas llegan desde muy, muy cerca, o sea, llegando en la carretera. Bueno, hay incluso en la Ciudad de México, ¿no? Exacto, Exacto, exacto. digamos, en el... Como que concientizar justamente en dónde hay hongos, y estos son zonas de bosques con ciertos tipos de árboles, porque al final del día el hongo es una simbiosis, ¿no? Claro. Que es el bosque con tipo pino o oyamel, ciertos tipos de árboles, pero bueno, el micelio, que es una red subterránea, y bueno, el hongo es el fruto de este micelio, pero combinado con las lluvias, la temporada, el sol y la humedad, bueno, tenemos este gran producto, ¿no? Pero es entender en las zonas de bosque que hay en el país, ¿no? Nos enfocamos en estas zonas por los grandes chefs y amigos que salen en el libro con sus recetas, como es Gustavo Macuitl o Thalía de levadura de olla, pero al final del día es como zona boscosa con estos tipos de árboles y durante la temporada, ¿no? Es como concientizar justo de dónde vienen cada producto de México, ¿no? El huitlacoche, que también es un tipo de hongo, ¿no? Claro. Y también es durante la temporada de lluvia. Entonces no aparecen todo el año y no son de todas las zonas, ¿no? Son de zonas boscosas. Una de las cosas que me gusta del libro, precisamente, María, es que en tu diseño editorial las recetas ocupan un lugar, pero ocupan un lugar casi al final y pones al frente las personas y las historias. Y hay unas historias fascinantes. Comencemos con los recolectores, ¿no? Hay la historia detrás de estas personas que por generaciones saben buscar y encontrar estos hongos, y es un conocimiento pues, muy difícil de adquirir, que en otras partes del mundo, en Italia, se me ocurre, o en Francia, tienen de un gran reconocimiento, y creo que aquí nos falta también pues mirar, aprender a ver que esto tiene un valor cultural gigante. ¿Quiénes son estas personas que están al frente? Sí, justamente ese es el protagonismo que les quisimos dar. Sin la labor de estas comunidades, que las personas han recibido el conocimiento desde siempre que hablan de sus abuelos, hablan de sus papás, hablan de sus hijos, hablan de sus nietos, porque se van transmitiendo y son las hongueras y algunos recolectores también hombres son las protagonistas del libro, y esta es la conexión humana, ¿no? Son ellas quienes conectan al bosque con la mesa. Al final de cuentas, además es un trabajo muy delicado porque puede haber hongos tóxicos, puede haber hongos peligrosos que no quieres, y que ellos llevan distinguiendo y haciendo esta selección por generaciones. Entonces, quisimos darle este protagonismo porque esas historias que se repiten en diferentes lugares y como bien dijiste, están 3 estados ahí representados, hay más, hay muchos hongos también en Tlaxcala o en Veracruz o en diferentes humedales, pero digamos que estos son los que teníamos cerca por vía de Nanae, que hizo esta conexión entre sus amigos chefs, sus recolectores, sus contactos. Entonces, sí. Justamente esa es la autoría de Nanae, ¿no? La guía entre uno de las realidades y la otra, y cómo llevarnos a conocer estas generalmente maestras, y pues están desde personas bastante mayores hasta una honguera muy joven de Valle de Bravo, que también es autora también de un texto. Sí. Que ella estaba estudiando gastronomía y hizo una tesis sobre los hongos que recolecta desde que era niña con su familia en la zona boscosa de Valle de Bravo,
y pues quisimos invitarla a participar para tener también una voz pues sí, de una honguera, tal Bueno, cual. en ese relato, una de las cosas que más me gusta es que ella cuenta que ella pensaba que pues todo el mundo conocía los hongos, pero cuando comienza a hacer la tesis se da cuenta que nadie conoce los hongos y en realidad ella posee un conocimiento único y que por eso esa tesis es bueno, se vuelve tan valiosa. Otra de las cosas que subraya al pasar este libro es también los peligros del cambio climático y bueno, en fin, de todo el estrés que vivimos en este momento. ¿Qué está pasando? Sí, justo cada año tenemos menos hongos, ¿no? Ay, no me digas. Que es una desgracia. Y la verdad es que lo único que tenemos que hacer es cuidarlos, ¿no? Cuidar Los bosques. los bosques, las comunidades, esta sabiduría. Y lo único que estamos haciendo es justo talar, ¿no? Y es muy, muy triste porque antes podías encontrar kilos y kilos de este lujoso producto y ahora que está más de moda es cuando más lo quieren, ¿no? Pero entonces ahora más que nunca hay que cuidar esos bosques, ¿no? Entonces, de veras hay que adentrarnos, concientizarnos más sobre el tema y sobre nuestros bosques, sobre México y sobre nuestros productos, porque al final del día también me dicen, oye, ¿de dónde lo importas o dónde lo produces, claro. ¿no? No, viene de tus bosques, de tu patrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para seguir teniendo estas cosas tan mágicas? Es cuidar el bosque. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresando les propongo que hablemos de sus experiencias en la recolección, porque me imagino, yo no lo he hecho, pero debe ser casi como una experiencia espiritual, ¿no? Es decir, es el contacto con el bosque, es la caminata, es el contacto con un guía que te introduce en un mundo que no conoces y seguramente son muchas horas de silencio, pero regresamos con ustedes, no se vayan después de estos mensajes. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando del libro Estado de Hongos y me acompaña Nanae Watabe y María Álvarez. Nanae, les pedía si nos puedes, bueno, María también, contar qué es la experiencia de ir a recoger hongos. Desde a qué horas tienes que estar en la mañana, qué es lo que hay que hacer, qué clase de guía es el guía que te lleva por el bosque, en fin. Pues mira, es para mí creo que lo más divertido y lo más importante, creo que no solo del libro, pero en general de este que ya llamo estilo de vida. Pero sí, son mañanas de desmañanarte, irte a las 5 de la mañana, si es posible, para estar a primera hora ahí, porque no eres la única nanacatera, ¿no? O honguera que quiere ir por los hongos, ¿no? Voy de la mano de mi maestro Andrés Contreras y vamos en una ruta que él conoce como si fuera darte a la derecha aquí en una calle. Exacto.
y vamos en un recorrido puede ser de 5 kilómetros hasta 10 kilómetros. Ese es como el estrecho campo y donde tienes para recolectar hongos y encontrarlos. Entonces imagínate cómo es encontrar un honguito en este estrecho campo de kilómetros de bosque, ¿no? Y bueno, y por eso se llama estado de hongos, porque al encontrar ese primer hongo, te encuentras en un estado emocional donde te conviertes en niño de nuevo o niña, ¿no? En donde te diviertes, en donde también te frustras, porque pues porque puede pasar tiempo y no encontrar nada, ¿no? Exacto, y pasa mucho y más ahora con el tema de que hay menos hongos, ¿no? Y bueno, entonces luego hay felicidad y luego cómo los cocino, pero bueno, caminas y al final del día te estás llenando de una terapia, que es una terapia certificada en Japón que se llama baño de bosque. Entonces no hay pierde, ¿no? Estás terapeándote, estás recolectando unas joyas, ¿no? Que te puedes comer después. Entonces, para mí, la experiencia de ir a encontrar tu primer hongo, de estar en el bosque, te cambia, te juro, te cambia la vida, ¿no? Y el libro, creo que gracias a mi querido amigo Peter Norman, te da una idea, te da un sentimiento a través de las fotos de vivir un poquito de esa experiencia, ¿no? Sí, porque ahí está descrito en fotografías parte de ese trayecto. Pero hablemos de la experiencia culinaria, María. O sea, también estos hongos tienen distintos sabores y remiten a muchas cosas en nuestra boca y también se traducen en muchos platillos. ¿Qué clase de experiencia culinaria cuentan aquí en el libro? Pues de inicio la experiencia culinaria de la paciencia, como bien lo dice Nana, es que estos hongos los vas a encontrar en los mercados, en los restaurantes, en una determinada época, en la época de lluvias. Y entonces creo que eso, como decir, hay que resaltar también la temporalidad. Claro. Y ser pacientes, y como también esta cosa que tiene ese lujo de esperar el momento para comer una cosa, ¿no? Que creo que es también algo que te da variedad en la gastronomía, que te da como la temporada, ¿no? Y eso ya cuando tienes las diferentes variedades en las recetas, pues el sabor de la tierra, el sabor del bosque, el sabor de lo húmedo, es como que captura el hongo, pues las características del bosque. Claro. Es fascinante. Y tiene esta cosa como de carne, de alguna manera. O sea, Sí. a diferencia de los hongos que puedes encontrar pues, cultivados o que están en el súper, estos hongos tienen unas características muy distintas y tienen a mí me causó muchísima fascinación, porque es la primera vez que yo, haciendo este libro, es la primera vez que fui a una recolección. Cómo todos los nombres y los sabores son como por aproximación, ¿no? Muchas veces les decían enchilados a los hongos y yo decía, ¿por qué le dicen enchilados? No pican. No, por el color rojo. Porque parecen adobados. Hongos que o sea, todo es como por semejanza de sabor o semejanza de aspecto. Y entonces también tiene toda esta parte es muy como de nombrar las cosas. No son siempre iguales, no son siempre... Claro, hay diferencias regionales, se llaman distinto en distintos estados, unos no en lo distintos consumen. países, claro. Hay una reflexión tuya de decir que por qué tenemos que nombrar estos hongos con nombre científico, que es nada más una impostación, porque la gente los conoce como enchilados, etcétera. También narras, y tengo que decir que yo veía con envidia tu Instagram de hace unas semanas, de un festival de hongos que se hace en esta temporada en una hacienda. Cuéntanos un poco de esa experiencia en particular. Sí, también para nosotros fue muy importante darle su lugar a la Hacienda San Andrés en el libro, porque este es el 9º año que hacen el Festival de Hongos de Lluvia. Justamente son esfuerzos que le dan foco a esta comunidad. A esta comunidad, a las hongueras, a los chefs. A los chefs les entusiasma. Yo pocas veces he visto tanto entusiasmo en los cocineros y chefs y cocineras
por un producto, porque es un producto que al final no es que lo compres, es que lo recolectes, como que la naturaleza te lo está regalando en este momento. Y la verdad es que Hacienda San Andrés ha hecho una labor increíble con eso, porque sí, me invitan a cocineros de los mejores restaurantes de la Ciudad de México, de Puebla, de Oaxaca, de todo el país. Creo que esta vez había una cocinera, una chef de Baja California. Entonces lo hacen increíblemente bien. Tienes los bosques ahí al lado, estás viendo los volcanes. De ahí salieron o sea, te estás comiendo los hongos que salieron del Paso de Cortés. Entonces, la verdad es que sí estaba de envidia el festival de hongos de lluvia. Al final hay unas recetas, Dana. ¿De dónde vienen? Pues es de Son justo, tuyas, ¿no? Sí, Sí. esta como mi trayectoria, no solo de como japonesa, que mi papá es japonés y mi mamá mexicana, entonces hago unas mezclas que les digo Japexicans. Entonces hay unos taquitos gyoza. Hay una hamburguesa de hongos con puré de papa. Exacto, con hongo pambazo, que me le quieren decir porcini, y yo estamos en México, es pambazo. Pero también hay un shabu shabu, que es el famoso hot pot, ¿no? Ajá. Y pues también vienen como recetas italianas, ¿no? Que hice mi maestría en Italia, viví en Vancouver. Entonces es una mezcla de muchos países en donde tuve la fortuna de estar y comer estas delicias. Ajá. Y si están en la Ciudad de México, bueno, o en ciudades, en particular en la Ciudad de México, sí es posible encontrar estos hongos. ¿Dónde? En el mercado de San Juan. Sí, hay un puesto espectacular en particular que está entrando y De que sin Hermelinda. duda es el que hay que ir a visitar ahora porque es ahí en donde están los hongos frescos. ¿Quién es ella? Es Hermelinda y justo también está en el libro porque es parte muy importante del trayecto del hongo, ¿no? Y ha estado ahí por generaciones con su familia y sigue siendo parte importantísima de mi vida honguera, ¿no? Con ella hablo diario. Me dicen unas personas que cómo he conseguido que sonrían. Sí, bueno, este fin de semana, ya después de leer esto, pues me voy a hacer una pasta con morillas de ahí compradas de ahí del mercado de San Juan. Pero en fin, independientemente de eso. Sí, y creo también, que el mercado de Tlaxiaco Ajá. fue un gran descubrimiento. Es Oaxaca, ¿no? Es Oaxaca. Sí. Es un mercado con un componente muy indígena todavía. Sí, Tlaxiaco, ese mercado es muy famoso. Es un tianguis súper potente. No está- Nos llevó Tlalía Barrios Sí, y Jesús. No es tan accesible de la ciudad de Oaxaca, tampoco. No, sí nos tuvimos también que desmañanar y sí tuvimos que llegar y dirigirnos como a la zona donde están y son recolecciones de esa mañana y venden 2 o 3 montoncitos cada señora pero creo que es una visita que vale la pena desde la Ciudad de México, desde Puebla, desde Oaxaca. El Tianguis de Tlaxiaco fue para mí uno de los mejores descubrimientos. Sí, porque es una experiencia humana también muy, muy impresionante, porque de hongos y de una enorme cantidad y variedad de productos, ¿no? Sí, en mixteco, con los nombres mixtecos de los hongos, creo que vale totalmente la pena también los bosques, los mercados y los restaurantes que te ofrecen también estos hongos. ¿Qué aprendiste al hacer este libro? Bueno, la primera pregunta es por qué después de esta experiencia decidiste que debías de convertirlo en un libro. La verdad es que no me esperaba que O sea, se no- iba a convertir en un libro. Ok. Fue gracias a María Isaac Novo que este sueño se hizo realidad, ¿no? Yo, la verdad es que al llevar a la gente al bosque, ese era lo que yo quería Lo que tú hacías, sí. Exacto, O sea, es lo que mi estabas choro, yo enseñando, digo, ¿no? Porque sí, me sentía como que soy mamá y estoy regañando a alguien, pero es algo tan importante que siento que ahorita ya está de moda, pero que pues ha estado en nuestra cultura tantos años, pero que quería enseñar y que sintieras, quería como despertar todos los sentidos en una persona y quería enaltecer a México, ¿no? A través de algo tan hermoso como los hongos, los bosques y pues más importante la gente. María, nos queda un minuto. ¿Qué aprendiste tú al hacer este libro? Aprendí que hacer este recorrido o sea, que
de repente lo convertir a una persona que es gastrónoma, que se dedica en escritora, en editora, para poder tener el libro que yo quería leer y que yo quería poner allá afuera. Entonces, y aprendí a valorar los hongos y a valorar a la gente que los recolecta. Pues sí. Tal cual. Pues muy bien. Recuerden, Estado de Hongos, de Nanae Watabe, editado por María Álvarez, por Editorial Novo, aquí en Por si las moscas. Nos vemos el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.